no había rivalidad entre Insurrecto y Papo Record. Papo Record saca a Insurrecto. Yo tuve el placer de hablar con Aldo. Yo no creo que de la primera generación de rap cubano quede mucha gente en Cuba. Si tuvieses que hacer un featuring, ¿con quién lo harías? Ay, nada más. Qué bola, mi hermano. Un saludo grandísimo, mi hermano. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, yo estaba comentando un poco de mi labor, ¿no? Algunos de los seguidores de aquí, de esta plataforma que yo tengo, que no son muchos, ¿no? Saben de mi conexión con el hip hop y la temática racial y todas esas cosas. Y uno de los temas dentro del libro que titulado 4x4, un compás a contratiempo, una historia cubana una historia del movimiento cubano de hip hop, eh, en uno de sus acápites, yo trato la temática de la emigración. Y eso es lo que me gustaría estar conversando contigo, pero yo quiero que tú bueno, te presentes y hagas un breve resumen, porque así les he dicho a todos que tú eres uno de los pioneros y de los tipos más duros dentro del rap cubano. Así que un saludo y bienvenido, hermano. Gracias a ti por invitarme. Es para mí un placer que compartimos incluso el mismo horario. Nada, me llamo Daniel Rivalta, en el ámbito popular de Cuba por récord. Papo siempre fue una persona que tuvo facilidad de palabra, le gustaba el rap, él es mi fuerte, a mí me encanta. Estuve en varios grupos y entendí que tenía desgraciadamente cuando estás en un grupo hay muchas cosas que tienes que opinar, que tienes que adaptarte, que tienes que ajustarte. Y yo tenía problema con eso al parecer y decidí probar solo. Y de ahí sale la idea de Papo Record. De ahí, A mí, a eso mí es me una... encantaba, me encantaba, bueno, me gusta muchísimo el modo, porque era muy vanguardista el modo en que tú, o sea, funcionabas, ¿no? Dentro del escenario. Y no era un tiempo donde había muchos MCs, no había muchos MCs, casi siempre, acuérdate, en Cuba todo eran grupos, los nombres eran asociados a la temática de la corriente, alto voltaje, explosión suprema. O sea, la gente no, a lo mejor no lo entiende, pero tiene que ver eso también con los procesos que estaban pasando en Cuba en la época del 90. Pero tiene que ver mucho con eso. Así que, He hecho récord, el récord de Papo Record viene de lo que yo me propuse lograr por mí solo, porque lo habían intentado antes que yo, uno, pero no sabía más. Y al final no tuvieron el éxito que quizás planearon. Cuando yo me decidí salir solo, lo que yo me metía solo es algo que voy a arrastrar conmigo toda mi vida. así mismo es, así mismo es, así mismo es, así mismo es. Papo, Tú tú lograste eres del cerro. oriundo del cerro, nacido en el cerro, me parto el canal. Yo soy Exactamente, yo también criado. soy del cerro. No del canal, pero en aquel tiempo, vamos a chismear un poquito. En aquel ¿De tiempo dónde eres? ¿De había, dónde o al eres? menos yo vivo en Vistahermosa entre el Ombillo y la Rosa. O sea, del lado acá de la calzada del cerro. Ya, lo Pegado de mismo. cara. Los Bastante trompos cerca. que En aquel tiempo había, los sí, trompos sí. que yo compraba son ahí de tu zona. Ah, coño, claro, los trompos que vendía, ¿cómo se llamaba? Que también vendía papalote, también. ¿Qué tiempos aquellos, brother? ¿Cómo se llamaba ese? No me Calle, acuerdo, pero en el el callejón de callejón. los... Exactamente, en ayuntamiento creo que estaba en la cuadra, ¿cómo se llamaba él? Bueno, no recuerdo, pero era una época muy bonita. Yo me acuerdo, papo, debo hacer esta pregunta.
Esto es para ir calentando motores. Había cierta rivalidad entre Insurrecto y Papo Récord en aquel entonces. No, no había rivalidad entre Insurrecto y Papo Récord. Papo Récord saca a Insurrecto. Oh, Nosotros tenemos un amigo en común que falleció hace un par de años, Juan Pablo, basquetbolista, que vivía igual en el cerro, en Chaple. mm, Juan Pablo me dice a mí, por favor, escucha a este chamaco, la hecha. Yo lo conocí, yo iba todas las noches a subir a dar muela y a dar tucho a Chaple y veía a Juan Pablo, nosotros nos conocíamos, no tenía nada de nuevo, no es que yo fui para conocerlo, yo siempre iba. Lo único que lo vi cantando. Yo le vi el talento desde que yo lo escuché. sí. Y esto empieza porque en aquel tiempo la élite era Café Cantante, Piano Bar, había madriguera, existía el Almendares, existían 20.000 peñas, la mar, no sé qué, pero la élite era Café Cantante. Yo lo conozco, yo le hablo a Pablo Herrera del Insurrecto, y Ariel y Yacho decide hacer un concierto del Café Cantante que se llamaba Cuban Hip Hop All Star, lo, lo mejor de hip hop cubano, algo así. Y daba 3 temas por grupo, donde él había invitado a su concierto a los grupos que él entendía, que era la élite, para que el Insurrecto pudiera salir a la luz y lo viera la gente que era necesario que lo viera. Yo me quité un tema y se lo doy. Okay. Eh, que él ahí estrena un tema que era producido por Pablo y todo. Antes de eso también existía las peñas de Edicán en aquel entonces, en el 5 Palma, y a él no lo dejaban cantar, le exigían hacer audiciones, de hecho. Y Ujú. yo, para que pudiera subir ahí, hice un featuring que casi nadie conoce, que se llama Jávico Satánico. Mira tú qué temática de aquel tiempo. Lo hice con él y lo cantamos en el 5 Palma para que él pudiera subir a la tarima. Esa es la realidad. Ahora, la Okay. rivalidad viene por los gustos de la gente. La Okay. rivalidad viene por el gusto de la gente, pero yo rivalidad con él nunca he tenido. Yo a mí no me van a engañar. Yo nunca he tenido un segundo de mi vida donde yo he pensado, la he hecho mejor que él la ha hecho mejor que yo. Yo soy demasiado seguro de mí para yo tener ese tipo de deslice, ¿no? Yo Sí. nunca pensé así. Yo nunca tuve con él nada de problema ni de discusión relatado, conectado a la música. ¿Sabes? Las Okay. desavenencias que yo y él tenemos, tuvimos, teníamos, es personal, tiene que ver con personalidad, no tiene que ver con quién era o lo que hacía. Okay. Cuando el Insurrecto lo conocen, que él empieza a cantar en Peña, ya yo viajaba. Ya yo, Tú fuiste uno de los primeros en viajar dentro del movimiento cubano de hip hop, que se sepa, ¿eh? ya yo era profesional cuando él empezó a subirse en tarima. Aunque la gente no lo ve así, porque la gente lo reconoce que él era el Insurrecto de aquel tiempo, pero el Insurrecto y yo vivimos a 600, 700 metros. Exacto, sí. En su resto del canal también. Yo no, exactamente, eso es lo que había. En el mismo canal también había rivalidades. En el mismo canal había gente, oh no, que él te parte, que tú lo partes, que él la echa mejor que tú. Que yo le decía, a mí me han preguntado, oye, ¿qué tú crees? ¿Tú la echas mejor que el Insurrecto? Y yo decía, él la echa mejor que yo. Seguía caminando. Yo nunca tuve pausa con ese tipo de temática. Papo, déjame mencionarte a varias gente aquí que te están mandando buenas vibraciones Gracias, y buena vibra, mi hermano. gracias. Aquí tengo alguien que dice que la primera vez que alguien me habló del yo fue Papo Record en Bayamo. El mensaje viene de Milton
Milton el cubano, sí se hace llamar acá. O sea, bueno, yo soy psicólogo, yo te puedo decir que alguien te hable del yo es como que hay que tener una convicción y ciertos conceptos bien claros. Entonces, ya Papo Record, yo recuerdo que venía con esa filosofía desde muchísimo tiempo anterior. Acá te mandan saludos Mr. Guillén Ledon MC. Ya me Un diste que saludo, mi hermano. también. Un saludo para todos ellos, saludo para bien, está aquí en Finlandia, haciendo un trabajo muy bonito, respetos para él. También en Bayamo Yaima de es un Suecia lugar, acá también. Suecia también te manda saludos. Papo está en Suecia también, lo que vive es en Malmö, ¿no? sí, Ah, yo vivo en Estocolmo. Ahora mismo estoy conectado desde Gotemburgo, que vine a ver a mi suegro, pero tenemos algún día, cuando tú vayas a Estocolmo, brother, no dudes en pasar por ahí. O sea, mi casa es ya tu eso está casa, en el hermano. Así que calendario, Yaima ya eso también está te en el manda saludos. a Milton, Sí. muchos recuerdos, saludos también. Bayamo siempre va a ser importante porque en Bayamo viven los hermanos de mi mamá. Ah, che, Yo, ah, che. yo visitaba mucho Bayamo cuando Papo Reco no existía. Ajá, Otra mira tú. cosa que es muy importante que ahorita tocaste y quiero reafirmar, tú dijiste, tenías una manera muy vanguardista. Yo tenía mucha vivencia cuando yo empecé a rapear. La gente me conoce, bueno, realmente la popularidad grande viene por el Papo Record, pero cuando Papo Record sale, ya yo había llevado años en la I de Mártires de Barbados. ¿Sabes? Cuando yo llevaba años rodando. Yo vivo en un barrio donde tú nada más sentado en la esquina, en la acera, ves diferentes 20, 30 aventuras por día. Y yo siempre he sido muy original en cuanto a mi manera de ser. Yo siempre, si tú recuerdas mi viejo catálogo, yo siempre le dejaba caer un pizquito de hate a los imitadores, a la gente que plagiaba. O sea, compadre, con lo bonito que es el original. ¿Sabes? Que tú puedas conversar y tú veas a la semana que hay 20 gente tratando de hablar igual que tú. Así mismo. ¿Sabes? Y eso solo le sucede al original. Yo contaba realmente lo que yo vivía desde mi punto de vista. Lo que pasa es que las personas miran a través de su cristal. Si tú eres negativo, tú siempre vas a ver lo malo de la situación, ¿no? Y tú eres Así copiador, es. tú vas a decir, yo creo que él también está copiando. Claro, Realmente claro. era mi punto de vista. Uno de mis grandes orgullos, una de las cosas que le puse el puño a ver que era original, fue cuando voy a casa de Pablo y le dije, voy a salir como solista. Y le canté mi primer tema y me dijo, si todos los temas que tú escribes son así, yo te produzco. Wow. Pablo jugó un papel muy fundamental, yo sé, en tu carrera, porque lo he escuchado en otras entrevistas, y en eso nos vamos a meter también. Yo quiero hablar un poco, ¿no? De esa parte inicial, ¿no? De tus inicios dentro del hip hop cubano, ¿no? Que de cierta manera has estado tocando, porque yo creo que hay una generación importante que se ha perdido esta historia tan bella de hip hop. De hecho, estábamos discutiendo ahorita acá cómo esa primera generación de hip hop, al menos las temáticas estaban bien centradas en la temática racial, bastante centradas en la temática racial, y cómo eso en la segunda generación da un salto, un vuelco, y bueno, las personas conocen los aldeanos y todo eso sí, que empezaron a hablar, los aldeanos no hablan mucho de la temática racial, aunque creo que algún que otro tema sí lo hace, pero se desplaza esa discursiva. ¿Qué crees de eso? Mi honesta opinión es esta. Hay tres temas de los que yo jamás debatería con cubanos. Esto lo voy a decir hasta mi último día. Hay tres temas que en mi opinión muy personal no vale la pena discutir con cubanos. La primera es religión, la segunda es racismo y la tercera es rap cubano.
porque los 11 millones tienen la razón. Todo el mundo tiene la razón, Exactamente. todo el mundo la vivió, todo el mundo estuvo ahí desde que Colón llegó a Cuba, ¿no? Mm, Yo creo que es así. Cada generación tiene su evolución. Habían películas que me daban miedo de terror cuando yo veía de niño y hoy por hoy las veo y digo, ¿cómo me puedo asustar yo con eso? así es. Cada cosa tiene su evolución. Había mucha rivalidad, pero una rivalidad que te ayudaba a crecer, porque tú querías sonar mejor que los demás. Mm, Tú querías que los demás escucharan lo que tú estabas haciendo y se quedaran así y dijeran, pero ¿cómo pudo? Lo que pasa en la segunda parte, desde mi punto de vista, es que en vez de tener esa preocupante decir, ¿cómo puedo sonar mejor que los demás? Se fueron por la onda de, yo quiero sonar como suenan así, como suenan ellos. sí, Y a perder la originalidad, pues claro que pierde glamour, ¿sabe, no? sí, Pierde glamour. Pero es mi opinión muy personal. Yo, muy humildemente, no conozco mucho de la segunda generación. mm, Creo que ellos saben de mí, pero yo quizás los conozco de verlos personalmente, pero no conozco su trabajo mucho. Yo tuve el placer de hablar con Aldo por videollamada, como estamos hablando de YouTube, y le pregunté eso mismo. Yo le pregunté, ¿cómo es posible que tú saliste en el 2003 y yo me fui en el 2006 y yo nunca te vi? mm. Yo le pregunté eso personalmente. Él me contesta el por qué. Él me ubica, claro, porque tú en el tiempo que estabas aquí, yo andaba por acá. Y por eso No, nunca. ya tú en el 2003 ya estabas en otro level, ya. Yo creo que fue mucho después, tú habías estado en Brasil, creo. Eh, ya tú creo que ya habías grabado ya con... de hecho, yo estaba dando la premisa acá también, que fuiste también uno de los primeros raperos en más allá del disco de ese de Orisha, pero de fusionar los ritmos tradicionales con el hip hop. Cuando en el rap cubano todavía se andaba con el hacha y las piedras, yo dije que yo no criticaba que era lo comercial y que instrumentales de salsa me servían igual. Así, Yo lo dije. Yo canté un tema de reggaetón en un concierto mío en el Café Cantante, cuando era rap nada más. Y que si era muy mal visto ahí. se me tildó de traidor. Mira lo que pudo hacer. ¿Qué cosa es eso? Y hoy, y hoy entienden, claro, nadie habla de esto porque ya pasó, pero hoy entienden que no todo el mundo tiene el mismo lente para ver las cosas. Yo hice un Claro, tema con Yumuri, su hermano, se llamaba Coge la botella. me encantaba el bloque ese Yo estaba tuyo. sacando el tema, el disco Cabiosile, que era de rap nada más. El crecer como artista no debe ser una limitación. No, yo no me hago rap y esta es mi causa. Tengo a mis padres presos y hasta que el día que deje de hacer rap me los mato. No es nada de eso. Es simplemente crecer como artista. Tú eres un entretenedor. Tú entretienes al personal. Lo que pasa es que en Cuba, desgraciadamente, en nuestra cultura, malinterpretamos las cosas. Entonces, cogemos un estilo que viene de Estados Unidos y queremos ser más reales que incluso los creadores. Sí. Y ahí es donde se pierde un poco la originalidad, la capacidad y 20.000 otros factores. Eh, Yo yo creo que siempre también la digo, agencia cubana de rap antes de yo también. cambiar, yo me Mm, retaba cuando el tiempo de la ida, yo me retaba cuando el tiempo de Manolín contra Paulito en las tiraderas. Yo me retaba bailando reparto antes de yo rapear. Entonces quiere exactamente. decir que hay una parte de mí que se identifica con eso. Ahora, ¿por qué la voy a negar, ocultar? Porque estoy rapeando, porque no, porque eso es traición, ni tengo que andar con el pantalón. Yo tenía mi manera de pensar muy mía y yo también era a mi manera.
Entonces la gente pensaba en cosas, pero para ellos era un poco difícil decírmelo a mí. No era cosa fácil venir y decirme lo que tú crees, lo que tú piensas, ¿no? Pero de algo sí estoy orgulloso. Yo de toda mi vida he sido una persona de ideas propias. O sea, yo pienso, si yo creo que estoy yendo correcto, yo tengo que reventarme y sangrar para entender que ese no es el camino. A mí los adyacentes no me sacan de mi foco, es por aquí. A mí no me importa que vengan y me digan, no, la gente está diciendo, oye, no, yo no creo que, sí, ¿por qué no crees tú eso? ¿Sabes? Yo te escucho las cosas, pero otra vez que me convenza. Eso pasaba mucho antes. Y eso es lo que yo creo la diferencia entre la primera y la segunda etapa del rap cubano. Sí. Creo que también había un ambiente que lo propiciaba, ¿no? Creo que los festivales de rap también tenían un cierto nivel de competitividad en sus principios y pero yo creo que era muy sano esa rivalidad en esa primera Yo etapa. decía, yo tengo que hacer un producto que suene mejor que ellos, pero cuando yo me subía en tarima con cualquiera de aquellos que yo quería sonar mejor, yo me sentía en casa, yo estaba en familia, y eran amigos míos. Mm, Solo porque yo quiera sí, ser y ser mejor que tú no significa que tú y yo somos enemigos ni que yo tengo nada en contra de ti personal. así mismo. Por ejemplo, el tema mío asignatura viene a raíz de que yo veo a Josmel Secú fuera de casa de Pablo esperando a Pablo para hacer un beat que él había hecho el tema de la ley 5566. Sí, Y ya yo tenía lógico. idea, que había escuchado anteriormente, el tema de Notorio del Number One, el tema de... Ah, Y me The quedo así, Ten Crack Commanders. qué creativo eso. Y yo le dije a Josmel, Sí. ¿pasa algo si hago un tema también con unos pasos? Nada se va a parecer al tuyo. Y me dijo, sí, así es donde sale mi tema Mm, asignatura. no, Y tú no puedes escuchar asignatura y la ley 566 y decirme, no, eso es una copia, eso es un plagio, es dos temas totalmente distintos. exacto. Porque tiene tu individualidad, tiene tu originalidad. Exactamente, Absolutamente. exactamente, exactamente. Papo, ¿qué es lo que te hizo a ti emigrar de Cuba? Esa pregunta me la han hecho. Eh, como te digo, cuando tú eres una persona de ideas propias, quiere decir que tú tienes una capacidad mental que no te la van a burlar, que no es fácil tapártela con cuentos. Entonces, yo había ya viajado. Sí. Yo había estado en Venezuela, yo había estado 2 veces en Brasil, yo había estado en Panamá, yo había estado aquí, yo había estado allá. Yo le daba por la agencia de giras nacionales, viajaba a todas las provincias. Entonces quiere decir que yo tenía un mapa de todo lo que era real y de todo lo que podía hacer. ¿Entiendes? Y al ganar el Cuba Disco me dan una gira por toda Europa. Estoy en varios países de Europa. Llegué a Inglaterra. Inglaterra es como Wonderland, la tierra de Pinocho. Tú, no todos los cubanos están psíquicamente preparados para entrarle directo de Cuba a Inglaterra. Es muchos años de evolución para tú entenderlo de primera. Tú lo único que te queda es deslumbrado. Y yo decidí que ahí era donde yo quería vivir. Esa es la historia corta y real de qué hizo que me quedara. Al mismo tiempo, yo ya había experimentado reacciones drásticas del Ministerio de Cultura, donde yo entendí que si algún día ellos interpretaban que la música popular era algo que eh, ellos lo podían poner como esto no es positivo para la mentalidad juvenil, ellos tenían el poder como para cerrar eso y ya. Y tú al mismo tiempo piensas en tu futuro y tú dices, ve acá, ¿qué pasa si mañana alguien se levanta con... Sí. Es que, pero fuiste muy largo porque creo que en aquel entonces la gente no tenía como tanto esa misión, ¿no? Era esa, o esa visión En aquel sobre entonces no se migrar. divulgaba tanto.
en aquel entonces la gente era que empezaban a salir o a tener internet. Ya en aquel entonces yo había viajado. Entonces yo en aquel entonces tenía el lente un poco más ancho que los demás. Mm, Eh, exactamente. ¿Qué lugar tú crees que ocupó esa decisión de emigrar en tu carrera como artista? esa decisión fue mucho más dura de lo que se puede pensar. Esa decisión me hizo sentarme y decir, seguimos con la música el resto de la vida, como lo sientes tú, Ujú. o ponemos el porvenir por delante de la música. Así de sencillo. Esto es comprimido todo el sentimiento que tuve, ¿no? Son noches desveladas. Esto que te cuento son noches de desvelo, son noches de planificación, son noches de... Es así. Es tu futuro en la música. Al mismo tiempo, creo que personalmente yo no estoy apto para la evolución musical. Por ejemplo, yo no veo las tiraderas como la mayoría de las personas las interpretan hoy, donde yo te puedo hacer un Mm, tema que te falta el respeto y espero que tú me hagas otro tema donde tú me faltes respeto y yo puedo decir lo que quiera en mi tema y mientras más te falte el respeto, más duro es interpretado el tema. Yo no hubiera estado apto para eso, sinceramente. así mismo. En realidad hay mucha eh, mediocridad, ¿no? Y vulgaridad en algunas tiraderas donde eso, digamos, esa mala educación o forma de atraer al público a través de eso, que al público le gusta, porque al final, si al público le hiciera un tipo de rechazo, no, eso no caminaba, ¿sabes? No, y la Pero controversia es es tu culpa lamentable. también. Lo que pasa es que yo como persona hay cosas que no acepto, que no tengo tolerancia, que no... Hay cosas que no jamás funcionarán conmigo. ¿Sabes? Tú no me vas a faltar respeto a mí o a mi mamá o decir lo que tú quieras en tus canciones y seguir rodando por ahí. Exactamente. Yo no voy a tener paz hasta que eso no sea erradicado. Tú no, yo no me siento psíquicamente preparado para ese tipo de situaciones. Exactamente. Como alguien dice acá, como está diciendo Guille, que lo profesional muchas veces lo mezclan con lo personal. Y en realidad, como él mismo comenta, hay un muro que separa la temática personal con la profesión como ser artista, ¿no? Eso yo creo que va más allá del artista. Yo creo que eso es algo que va en tu capacidad, en tu madurez. Porque la gente tiene que entender que Denzel Washington no pelea como él hace en la película. Es Exacto. simplemente eso en su parte artística. Eh, Bicosí nunca ha estado sentado en la recta final. ¿Me entiendes? Eso, eso es una metáfora, una interpretación de una X situación donde él sintió. Pero la gente, depende de tu capacidad mental, que varía, depende de quién estemos hablando, lo ven como, especialmente el público cubano, acepta, quiere mucho a que lo que tú dices tiene que estar en sintonización con quien tú eres. Entonces, si me vas a hablar de asesinatos porque tú eres asesino, o sea, Claro. ¿entiendes lo que te estoy hablando? Sí, Eso, sí. eso va más allá ya de, eso yo creo que es madurez, es como lo interpreta cada cual, es como, es como lo, es que no tengo ni manera de explicarle eso. Hay temas que desde que los tocan, tú ves que yo los estoy escuchando y si no estoy en la conversación, hasta me volteo, como para no tener nada que ver ni con la conversación, porque nunca quedas bien, Claro. siempre molestas a alguien. Cuando tú das una respuesta con capacidad, siempre vas a molestarle al incapacitado. Sabias palabras. Eh, Padre, yo creo que si hubiéramos sido un poco más maduros, éramos todos niños.
si hubiéramos sido un poco más maduros, aquella primera generación de rap cubano, nosotros hubiéramos llegado tan lejos porque la barra fue puesta tan alta que puede pasar lo que pasa, que tú toques el tema rap cubano, hay que llegar a esos pilares, a no ser que hables de algo de beat. Exactamente, Tienes que volver a esos exactamente. pilares porque yo conozco temas del 2000 y pico que si lo suelto hoy en la conversación de hoy mismo, lo que se está haciendo, son temas que todavía están por encima. Exactamente, yo mismo estaba poniendo un disco que bueno, que fue a raíz de esa compilación que hizo Pablo Herrera, que se llama Cuban Hip Hop All Star, y estaba poniendo, nosotros lo conocíamos, yo lo conocía por Racon Churre, pero era Majadería, como se llamaba, y el Clan y Gran Berlía, que también tú formaste parte de esa agrupación. Ese Ahorita tipo vamos a eso. de cosas. Pero eso es, wow, tú escuchas eso y eso es como, no, esto es Wu-Tang Clan, esto es Ghostface y Kill, así, tú sabes. El mundo de los muertos. Así mismo, era una cosa así que, pero la gente creo que no entendió, no entendía mucho eso. O sea, hay que gustarle hip hop y para tú ver esa destreza que con que se rapeaba en aquel entonces, ya hoy no se hace un rap así. En ese disco hay temas que yo los soltaría hoy por hoy. Por ejemplo, ese que hablaste, el tema de El Insurrecto de ¿qué cosa es? Qué cosa es. Sí, sí. Lamentablemente hay mucha música que ya que no está en Spotify. Ese disco, claro, como lo produjo Pablo Herrera y él hace, él conoce cómo se mueve esta cosa, pero hay mucha música. Yo de hecho estoy haciendo tratando de hacer una playlist, después te la compartiré, con todos los temas que, bueno, que yo he tocado en el libro, pero la gente no lo escucha y no sabe que eso existió, que Yo hubo un tengo antes. contacto directo con Pablo para que te haga llegar música incluso que tú no conoces, que estaba en esos discos, pero que no fueron seleccionadas para el producto final. Wow, wow, sería genial, mi hermano, porque yo creo que eso forma parte de una historia que a nosotros no nos van a contar, porque en la escuela, o sea, y forma parte de nuestra historia negra, de nuestra historia urbana, Era eso. y, y yo creo que es muy importante que nuestras generaciones vean, porque si algo el discurso emancipador en Cuba, o sea, después del tema de Fidel y toda esa historia, fue el discurso que encarnaron los raperos. Esa primera generación, o sea, en Cuba nadie hablaba del tema de racismo ni hablaba de ninguna problemática social hasta en la época del 90 que empezó tú con esa, o sea, toda esa generación, que bueno, un poco, tú formaste parte de las dos generaciones, ¿no? Desde los inicios, y ahí se decían muchas cosas que luego fueron censurados a través pero para que hoy, digamos, eh, hubiese ocurrido un 11 de julio, digamos, que esa gran manifestación que todo el mundo conoce que sucedió en Cuba. O sea, antes de eso, si no hubiese un movimiento cubano de hip hop tan fuerte, con un discurso tan irreverente, eh, no hubiese existido una manifestación. Porque los primeros que se empezaron a manifestar en torno a las problemáticas sociales en Cuba, en la contemporaneidad, fueron los raperos, y específicamente los raperos negros. Eso es un punto muy importante y algo de nuestra historia reciente que siempre hay que enfatizar, y creo que nosotros les debemos muchísimo a los raperos hoy día. Dime, ¿qué fue lo más difícil de tomar esa decisión de quedarte en Europa? Lo más difícil es tener que aceptar que vas a empezar de cero. No todo el mundo tiene para empezar de cero después de estar en un cierto nivel.
Lo más difícil fue eso, tener que aceptar que estás empezando de cero. Ahí lo único que te puede mantener es la seguridad en ti mismo, tu capacidad de evolucionar y tu madurez como persona, ¿sabes? Empezar de cero implicó también abandonar tu carrera artística. No, yo en Inglaterra cantaba, lo que pasa es que no es lo mismo. Europa, el mercado del rap cubano, tu grande, la gran sede del rap latinoamericano, el gran espacio de rapear en español es Sudamérica, Centroamérica y alguna parte del sur de los Estados Unidos. En el resto del planeta, el rap en español es cosa de clubs, es cosa de peñas. Tú nunca vas a llegar a los grandes eventos, a las grandes nominaciones. Y te estoy hablando de Grammy, haciendo. Tienes que tener, es una conexión de muchas cosas. Tienes que tener contactos, tienes que conocer a la persona correcta, estar en el momento indicado. No digo que sea imposible, pero sí que es muy difícil de hacerlo. Aquí en Europa gusta, pero está en dependencia de qué tú aceptas hacer, qué es lo que tú realmente quieres hacer eso. Yo no me siento que voy a cantar canciones en un club, que voy a cantar en un club 3, 4 canciones, o que vas a hacer, o en el festival, que es 1 o 2 veces al año, o es diferente perspectiva. Al mismo tiempo, tienes que ser realista contigo mismo y decir, tengo que aprenderme un idioma completo nuevo, tengo que aprender cómo funciona el sistema, tengo que aprender cómo piensan las personas aquí para saber cómo debo de interactuar y llevar todo eso al mismo tiempo es un poquito más complicado de lo que suena. Sí. ¿Tú crees que se ha mantenido viva esa conexión entre tú y la escena de hip hop una vez de haber salido de Cuba? Sí, yo me voy a morir improvisando a veces. Yo a veces estoy aquí solo en la casa y empiezo a improvisar. Papo, tú eres un duro improvisando. ¿Sabes? Yo estaba hace unos días escuchando una entrevista que le hacen a Randy, una entrevista un poco vieja, y él decía, nadie, o sea, eso no está grabado, pero uno de los tipos que era impresionante rapeando era Papo Record. Y él decía, y él hacía su comparación, ¿no? Y él decía, yo he visto, Etienne es muy amigo mío y Etienne es un tipo muy ocurrente. Yo me acuerdo que escuché una vez a Bian decir, o sea, improvisar con Etienne es muy difícil porque es un tipo tan carismático y cómico que se roba el show y tú sabes. Y él tuvo un enfrentamiento con él y dijo, yo me sentía muy mal, yo creo que fue la pelea, la batalla más dura. Y yo conozco a Etienne, yo he visto a Etienne rapear, improvisar todo un concierto. Desde que él le dijo, no, ya no voy a cantar, voy a improvisar. Y que Randy diga que tú eres para él, ¿no? Más duro que Etienne rapeando, wow, eso es duro, es duro, es duro. Y yo te vi improvisar muy pocas veces pero tienes algo ahí abajo de la manga para que la gente sepa cómo es ¿A qué te refieres? ¿A improvisar? en una improvisación. Lo sí, claro, improvisar yo nada más necesito un beat y improviso. A mí improvisar no te lo puedo hacer en Ok, ok, ok. Pero tira un acapela corto. no Un sé. cortico, un cortico. Bueno, está bien, no te sientas presionado, no te sientas presionado. Tranquilo. Pero Pero sí, yo a te ese nivel.
que yo improvisar es algo que no me cuesta, a mí no me cuesta. Si yo pudiera, a ver, yo iba a los conciertos, cuando Alberto ponía la moña, todo el mundo Mm. iba a vestirse americano y a bailar los últimos pasillos, y yo me colaba en, en esa fiesta Donkey Kong para improvisar el bonche entero. Mm. Yo, Sí. improvisar no es nada que al contrario, lo disfruto. O sea, cuando tú haces algo que tú disfrutas, no te cuesta ni trabajo, Y realmente. eso es como un deporte, eso es como un deporte. Mientras más tú improvisas, más te... eh, Te ayuda mucho psíquicamente, especialmente ya que no vivo en Cuba y no tengo ese contacto de español todo el tiempo, te ayuda mucho a refrescar siempre tu vocablo, ¿no? Siempre, y recuerdas palabras, la misma improvisación, coño, ¿con qué rimo con esto? Y te viene una palabra que tú dices, no, esa palabra no la digo hace rato. Y, y sí. Bueno, acá, ¿qué opinas tú sobre esta oleada de muchos raperos que se han ido? Porque desde los que empezaron, se hubo una oleada grandísima que en la que se fueron muchos de estos raperos. Y obviamente se perdió todo un talento dentro de Cuba, ¿no? Digamos como... los deseos soñar, brother. Si tú no sueñas, tú terminas trabajando por un soñador. Tú, Sabias palabras. tú tienes que soñar. Si no, tú vives dentro del esquema. Tú sueñas, tú dices, yo no quiero hacer un concierto en la piragua que esté llena la piragua, yo quiero hacer un concierto donde yo no pueda ver al último. Ese sueño en Cuba no lo vas a realizar. Yo tengo planes de que mi música se expanda a niveles increíbles. En Cuba no lo vas a lograr. Yo quiero que mi tema se ponga en las películas de... En Cuba no lo vas a lograr. Yo quisiera que mi familia pudiera gozar de desierto. En Cuba no lo vas a lograr. Así es. Entonces llega un momento donde hay uno que rompe el hielo y los demás entienden que es posible. Sí. Sí, yo creo que Cuba te pone un techo, ¿no? A la propia creatividad, por decirlo de algún modo. De hecho, el piso, las paredes, las ventanas y las rejillas por fuera de la ventana. Eh, y no Sí, te deja. Y yo era profesional. Yo ganaba por lo que yo hacía. Pero al mismo tiempo, si tú sueñas con 100, tú no eres feliz con 40. Y hay que salir. Y cuando tú sales afuera, tú te das cuenta que en un mes, en cualquier país, tú disfrutabas, vivías y te sentías más pleno que en años en Cuba. Entonces tú dices, se me está yendo la vida. Nunca va a ser más, nunca voy a ser más fuerte que ahora, nunca voy a ser más joven que ahora, nunca voy a ser más ocurrente y más vital que ahora. Entonces, ¿qué estoy esperando? yo creo que muchos también han tomado esa decisión buscando también ese un mejor futuro. Yo ¿Qué no, mensaje tú le das? yo no creo que de la primera generación de rap cubano quede mucha gente en Cuba. No sé, te puedo poner tres ejemplos. Helson de, de Justicia, Alexei Magia, Obsesión, Rubén, primera base. Sí, ¿Quién sí, más? quedan muy poco, quedan muy poco, muy poco. Pero te estoy hablando de todo el movimiento que existía. Etienne, pero si tú Porque explosión suprema, todos se fueron, solo Etienne se quedó en Cuba. miras, tú dices, de todo aquel movimiento, y yo no puedo decirte más de cuatro personas. Mm. Entonces, estamos hablando de migración, no, estamos hablando de masa. Sí. Eran una pila y todos están. Todos han ido. Yo tengo contacto con casi todos. Todos viven fuera de Cuba. Y Todos. muchos de estos raperos también, creo que algunos, pero no son la mayoría los que siguen o continuaron su vida artística, ¿no?
dentro de... No, cuando tú sales de Cuba, el sueño también toca con la realidad. Y es donde tú sincronizas qué parte es creíble y cuál es la que no. Exactamente. Sí, o quizás puedes seguir cantando, pero no lo que tú quieres cantar. O quizá puedes seguir en la música, pero no exactamente haciendo lo que tú quieres hacer. Eh, y entonces ahí las personas deciden qué quieren. También llegan momentos donde tú miras una persona normal, honesta, que trabaja y tú miras lo que tú haces y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes, no? Claro. Fácil. No sé. Depende de cada persona. Depende de cada persona. Yo conozco gente que trabaja honestamente y ganan 30 veces más de lo que hace un rapero. Y no tienen que perder noches de grabación, no tienen que perder tiempo de promoción, no tienen que hacer nada de eso, no tienen que sonreírle a todo el mundo, no tienen que ser feliz para nadie. Y ganan el triple. Entonces, cada persona, si gusta o no, está el que dice, no, yo lo sigo haciendo, y está el que dice, ¿qué? Yo me voy por allá. Es lo que pasa. Pero yo creo que si existiera una máquina del tiempo, casi todos los raperos de aquella generación se montaran ahí para virar y hacer una vez más lo que una vez se hizo, pero correctamente. Sí. Yo creo eso. Igual me puedo equivocar, pero yo creo eso. No, sería, yo creo que hubo muchos factores, ¿no? Que coadyuvaron a que a esa separación dentro del movimiento, porque creo que fue un movimiento que fue creciendo o se desarrolló desde una fractura, ¿no? Siempre había, digamos, lipidia, problemas, y era un poco complejo aunar, digamos, a ese movimiento en una gran masa que pudiese en realidad apoyar la causa Yo creo, sobre hip hop. creo así. Creo que cuando desaparecieron los festivales de Alamar, dejaron a todo el mundo, porque ese era un lugar donde la gente se metía un año entero perfeccionando, tratando de volverse lo mejor posible para brillar en ese momento. Ese era el festival competitivo donde tú certificadamente le mostrabas a la gente que tú eras quien tú eras, ¿entiendes? Cuando quitaron eso, apareció, bueno, ya no hay más festivales competitivos, pero tú perteneces a la Asociación Hermanos Ahí. Entonces los de la Asociación Hermanos Ahí podían hacer giras por todo el país aunque no cobraran. Entonces ya había división entre tú no haces nada, tú vas a la Casa de la Cultura y yo me voy de gira por el país. Cuando llegó eso, entonces salió el Instituto de la Música, ¿no? Ya estos son profesionales, estos cobran. Yo creo porque siempre el cubano es muy competitivo. Fíjate que en Cuba no es popular el que coge plata. Y en el mundo entero una medalla de plata es algo. Una caja de plata. Habla del campeón nada más, el número uno, como si el 2 y el 3 no importara, ¿no? Mm. Yo creo que siempre hubo esa rivalidad bien nosotros desde niños. Tú andabas con tus amigos antes, tú sabes que si tú alguna vez te reuniste con todos y querías saber quién era más rápido corriendo una cuadra. Sí. Tú te tirabas la chichana y tú querías ser más rápido. Tú montabas el trompo y tú eras el que más trompo ganaba. Tú jugabas bola y te sentías contento el día que te vas con una bolsa de bola que le ganas a todo el mundo. Eso está en nosotros ahora. La misma estructura de las instituciones fueron las que crearon esas facturas. Porque entonces había 1000 grupos, pero nada más 11 eran profesionales. Y tú estabas en la empresa que tú quisieras. Yo estoy en la agencia cubana de rap. Y eso dejaba un sabor amargo. No sé cómo ponértelo, porque yo estuve en los dos lugares. Yo estuve afuera, yo estuve en la agencia. Cuando la agencia se crea, yo estaba en Brasil. Cuando yo vi lo que decía el catálogo de la Benny Moré, yo me entero que hay una agencia cubana de rap. ¿Y esta agencia qué? No, iban a hacer unas audiciones para la agencia, ¿dónde? El Teatro América, y allá fui yo. Y esta agencia cuando sale me explican cómo se crea la agencia, yo canto en la audición y yo soy seleccionado para la agencia.
Yo sé Yo creo que eso era algo discriminatorio, porque de dónde algunos, tú eres, pero yo sé que había un mal sabor entre los de la agencia y los no de la agencia. Porque a tú separar eso y poner los de la agencia son los que cobran, inconscientemente tú le estás diciendo a la gente que estos son los mejores. exactamente, Y el que exactamente. está afuera que conoce dice, eso no es verdad. Sí, yo creo Ahí es que, donde viene esa fractura de la que tú hablas. sí, que viene propio de la, yo no sé si fue un hecho intencional, muchos sí han, comentan y yo creo que muchos de los raperos y gente de movimiento dijeron que esta agencia se creó para controlar, digamos, el speech y el discurso de los raperos. ¿Qué crees tú acerca de Que mejor ni más claro se puede explicar. eso? Ni mejor ni más claro se puede explicar. Yo creo que era muy discriminatorio, porque además, después, o sea, tenía como nombre, ¿no? La Agencia Cubana de Rap, que supuestamente iba a promover los grupos de rap en la isla y qué sé yo. Sin embargo, habían personas haciendo reggaetón dentro de una agencia de rap. O sea, que no tiene una cosa que ver con la otra desde la filosofía de lo que tiene que ver con el hip hop. Mi bro, Eh, la filosofía, los principios, conceptos, etcétera, no tienen nada que ver con la idea de crear la agencia de rap. La idea de mm, crear la agencia de rap fue. La agencia de rap, ¿tú sabes por qué se crea la agencia de rap? La agencia de rap se crea porque todos los 1 de enero en cada barrio de La Habana cantaba un grupo mm. de salsa. El rap se hizo tan popular que en cada barrio cantaba un grupo, había un grupo de rap obligatorio, que era lo que le gustaba a los jóvenes. Sí. La agencia fue una idea de Fidel, la agencia no fue del Ministerio de Cultura. Fidel fue el que dijo, vamos a hacer una empresa para eso y vamos a coger a los... Hay cosas que tú con 16 años no vas a entender. Tú lo único que dices, no, que bien, ¿no? Nunca vas a entender. Pero sí, controlar el discurso que se estaba dando era muy importante porque no era, no, eso no es como en la salsa que tú dices mambo y hay 30 segundos que es nada más de metal o de música. Eso era de que empezaba hasta que terminaba dando discurso. ¿Y cuántas cosas puedes decir tú en un tema? Y mucha juventud identificada con ese Controla discurso. eso, divide y disocia. Después los que entramos en la agencia, que yo lo he contado varias veces porque yo vi la película desde adentro y nunca la vi desde afuera, ¿no? Yo me he enterado con el tiempo desde afuera. Cuando entramos en la agencia, después vinieron ley de, ahora vamos a hacer evaluaciones para saber cuáles son grupos A, B y C. ¿Y eso en qué Y consistía? el Que era, A, B y C iba ¿qué? conectado a cuánto te ibas a ganar. Ah, Sí, si tú eras alto, que también es una historia para separarte, porque que tú estés en un mismo espacio clasificando a la gente como que... tú vienes de la nada. Si tú eras C, tú ganabas 3.000. Si mm, tú eras B, tú ganabas 15 y si tú eras A, tú ganabas 25. Cuando la agencia se creó y nosotros firmamos el contrato de la agencia estaba obligada a buscarnos mínimo 8 actividades por mes. Estoy hablándote de en el 2002, venir tú de la asociación que tú no ganabas, lo que te ganaba un refresco, tú no ganabas nada, a que te digan, mm, lo mínimo que vas a ganar al mes son 24.000 pesos. wow. Ahora imagínate que tú fueras Más claro. Sí, sí, sí. entonces, Eso, al crear la agencia también crean la agencia de gira artística. Al crear la perdón. agencia también crean la agencia de gira artística, donde un grupo de salsa de Cuba y un grupo de rap de la agencia se iban de gira por las provincias. Mm, Y esto que te estoy hablando es el mínimo de actividades. Habían grupos que hacían 16 actividades por mes. Entonces, cuando tú estás ya en eso y creando ese dinero,
tú no tienes ya ni el mismo hambre, ni el mismo ideal que tú tenías antes de tú entrar. Por instinto natural, aunque sea difícil reconocerlo. Tú cuando estás en el barrio, estás rapeando lo que te está pasando y tu discurso social, tú no tienes el mismo empuje que cuando ya tú estás generando más de 200,000 pesos al mes. Ya tú estás en otra cosa. Ya tú tienes más visión, más atención arriba de ti. Ya tú te sientes, estás un poquito más en el glamour. Hay cosas que ya no golpean tu realidad. Entonces dejan de ser tu prioridad. Y obviamente cambia el discurso y porque de cierta manera creo que se responde un poco más a las necesidades, ¿no? De esa empresa que te está contratando para trabajar. Porque tú mismo no vas a crear un discurso que te joda a ti mismo. Claro. Tú mismo vas a decir, ¿de que yo me estoy quejando si yo estoy en la élite? Y yo soy de los que genera, yo soy de los que... Hasta que tú empieces a entender desde otro punto de vista, tú dices, Y eso es lo que te hizo a ti poder no, despertar y decir, esto funciona hasta que alguien con idea propia empieza a tener preguntas que nadie le puede contestar. nunca mejor dicho. Ven acá, Sí. ¿y esto por qué? ¿Y por qué tal grupo? ¿Y por qué estos no y estos sí? No, no sé, eso viene de arriba, sí, pero ¿de arriba de dónde? ¿De dónde? Porque yo soy Papo, yo sé quién es Vistel, yo sé quién es el otro, yo sé quiénes son, yo sé dónde queda la oficina, yo puedo ir y preguntar. Mm. No, no viene de ahí. No, no viene. Bueno, entonces ¿de dónde viene? Esa es la historia resumida, ¿no? Para no complicarla mucho. ¿Qué mensaje tú le darías a estos raperos cubanos que están dentro de la isla respecto a la temática de la emigración? Porque muchos ahora mismo sí están rapeando, casi o gran parte de los raperos cubanos creo que es un poco permeados también por la discursiva de los aldeanos y tal. El rap es bastante digamos, trata las temáticas sociales, ¿no? Yo, Y escucha en esto. ese sentido, eso no es lo que, o sea, no solo de eso se trata el rap, ¿no? Pero muchos de ellos al mismo tiempo quieren salir de ese contexto cubano. ¿Qué consejo tú le das a estos raperos? Me la pusiste en chino. Yo les aconsejo, si te gusta la música, dar, dar todo lo que puedas, trata de superarte como artista todos los días. El rap no es militar, el rap es arte. Haz lo que puedas hacer al mismo tiempo, es mi opinión. Yo no me atrevería a aconsejarle a ellos ahora porque yo no he experimentado la Cuba de hoy y la Cuba de hoy no tiene nada que ver con la Cuba que yo experimenté. Las cosas que pasan hoy no pasaban en la Cuba que yo conocí. Toda la pila de situaciones que hay en Cuba hoy, en mi cabeza todavía las pizzas cuestan 10 y 12 pesos. En mi cabeza un dólar cuesta 24 o 25. Entonces sería un poco injusto de mi parte y fuera de coordinación dar un consejo antiguo a una Cuba moderna. En Pero realidad es una guardia. al arte, quitando todos los factores alrededor, en cuanto al arte, solo única y exclusivamente rap, trata de darlo todo posible, trata de ser tú, trata de ser original. Entre mil maneras de decir yo represento sin tener que decir yo represento. Si tú sabes que la frase ha sido repetida 500 veces, por favor, no quiero ser el 501. Busca la manera de decir lo mismo de una manera que no se haya escuchado, para que sepas que eres tú, para que vivas ese orgullo de saber que es tuyo, esa manera de hacer tu arte. Trata de dar lo mejor de ti, vívelo, disfruta
el micrófono y el escenario como si estuviera en la sala de tu casa, uno de esos días donde toda la familia se está riendo. Y no tengas miedo escénico. Y no tengas miedo escénico, si no estás echando agua en canasta. Eso es todo lo que tengo que decir. Eso es mi consejo. Papo, ¿tú has pensado en retomar de nuevo tu carrera artística? ¿Alguna? Yo nunca la he dejado. Okay. Yo nunca la he dejado. Es retomarla de nuevo, si tú dices a que sea mi prioridad, no lo haría. No lo haría nuevamente porque yo, vamos a empezar por cosas. El rap es cosa de juventud. Hay 20.000 cosas que ahora mismo con mi edad y mi madurez yo no me permito decir. Yo ni en el tiempo que rapeaba, tú nunca has escuchado de un tema de Papo Record una falta de respeto, unas malas palabras. Eso yo nunca lo mezclé con mi arte. Eso es mío, que lo vivía yo en mi vida y en mi calle, pero eso yo nunca lo mezclé con el arte. Entonces yo siempre he tenido esos patrones. Me es difícil seguir los patrones del hoy. En lo que el movimiento ha evolucionado al hoy, el no decirlo hace que tú suenes obsoleto. Claro. Y son otros patrones diferentes. Yo no me voy a dar ese chance. Hoy por hoy, lo malo de hoy es que tú nada más tienes que dar una opinión para que te salgan 600 respuestas, aunque la opinión yo te la estoy dando a ti nada más. Eso equivale a que yo tenga 600 diferentes perspectivas de gente. No, pero yo opino, pero yo creo, claro que todos tienen su libertad. Lo que pasa es que es basado en una conversación que yo estoy teniendo contigo, no con esas 600 personas. No. ¿Sabes? Muchos factores incluidos los cuales yo no quisiera, yo tengo toda mi energía enfocada en mis proyectos, en mi familia, en mis niños, que lo disfruto. Hay 20.000 cosas que yo no voy a dejar que me pasen a esta altura, al precio que sea, al costo que sea. Que quizás en aquel tiempo lo hubiera dejado. Sí. Eso es lo que pasa con la música y yo, no es nada. Hacerte un estudio aquí no es difícil. Yo siempre, nunca en la vida he tenido la pérdida de contacto con Pablo Herrera. Yo siempre voy. Déjame hacerte una pregunta. Si tuvieses que hacer un featuring, si ahora yo te digo, mira, un featuring ahora con de estos raperos de la nueva generación, ¿con quién lo harías? No conozco a casi ninguno. Okay. No conozco a casi ninguno. Las veces que me da un chance de escuchar cosas nuevas, una cosa que yo detesto muy personalmente es escuchar a alguien y identificar un tema anterior que yo sé que eso que estoy escuchando no es más que una copia actual de esta otra cosa. Sí. Eso es algo que me hace apagar el tema antes que llegue al coro. Sí. Y me pasa mucho. A mí me gustaba mucho rapear funky. Sí. Tú no tienes que ser la gran cosa, no tienes que ser el mejor del mundo. Tú simplemente tengo que sentirme en sintonía contigo. Yo necesito esa energía. Si yo no tengo esa energía, el featuring no va a caminar. Exacto. Yo, el único featuring que yo tuve en Cabello Sile, en el disco entero, fue con los Profetas, que eran de mi barrio, y con Jimmy. ¿Verdad, coño? Jimmy. Un saludo a Jimmy. Wow. Yo necesito más esa energía. O sea, no importa si eres el mejor o el peor del mundo. Yo necesito esa energía para poder compartir, ¿no? Claro. A mí fluya. Y bastante. A mí un rapero que me gustó fue Michael Extremo. Yo no conozco mucho a Michael Extremo. Yo conozco, esto está bueno para, ¿sabes? Sí, esto está bueno para matar, pero no. Sí. Yo escucho ese tema, yo me metería en ese tema. Si a mí me dicen una barra aquí, yo las dispararía. Yo no sé quién es Michael, yo nunca he hablado con él.
Yo no Yo sé, hace mucho tiempo que perdí el contacto con Michael, pero tampoco está haciendo como que mucho, ¿no? Pero eso sería un featuring, wow, diablo. pero a mí me Aquí en encantó. Suecia, aquí en Suecia hay un grupo, bueno, aquí en esta parte de acá donde nosotros vivimos, hay un grupo, bueno, en Finlandia, en Noruega, hay un grupo, creo que bastante importante de raperos. Yo tengo la idea de esta entrevista, que, o sea, la temática donde más me centré es con el tema de la emigración y todo eso, pero bueno, obviamente hay otros temas que siempre tratamos acá, pero a mí me encantaría poder reunir a varios de estos artistas que están, creo que aquí en Suecia, o no sé si es en Finlandia, vive de Alex de alto voltaje, nada. Alexander en Finlandia. Sí, él ha cambiado, o sea, todo su de eso, ¿no? Pero ya no hace tanto rap, Alex es muy Andunga. interesante la proyecta, Alex Sandunga, es muy interesante la propuesta artística que él tiene, pero acá también tenemos a Bárbaro el Urbano Vargas, que vive en Noruega. Finlandia también. Noruega. Mm, exacto. Al enano también que está en Noruega. Hay un productor que se llama Luis Dene, que también vive en Venezuela. Él hizo algunas producciones a los aldeanos en algún momento. A mí me encantaría, yo soñaría con reunir un poco de esas personas que están acá eh, para crear colaboraciones, incluso rememorar todos esos momentos y esos temas, porque yo te digo, Papo Record tú decís Papo Record en Cuba era, wow, ahora mismo tú tienes a Eminem acá, ¿sabes lo que te digo? Gracias, hermano. Gracias. Yo, como mismo te decía antes, yo he escuchado a veces así, esporádicamente, temas en los cuales yo me quedaba como, wow. El primero fue ese Michael Extremo. Cuando yo escuché, yo decía, ¿cómo es? Es blanco, mulato, tratando de imaginarme qué persona había hecho ese tema. Y es porque me siento en sintonía con su energía. De Funky hay uno que se llama La Peste. No me acuerdo. Me encantó este tema. Hay un tema de Aldo también que se llama Sirope, que me gusta. Ajá. Hay varios temas así sueltos que yo los escucho y digo, wow, que me gustan, ¿no? Que es un tema que me gustan personalmente. Pero no creo que Michael Extremo esté en Cuba. No creo que No, hace mucho esté en tiempo. Cuba. Aldo tampoco está en Cuba y 20.000 otros están en Cuba. De lo que hay en Cuba ahora mismo, yo no escucho rap cubano. Mm. No es porque no estén buenos, porque no creo. Simplemente es porque yo tengo otros estándares. Yo tengo otros estándares, yo lo veo de otra manera, yo lo veo distinto. A mí me encantaría poder ver una colaboración de ese tipo. Yo quiero, bueno, yo voy a extraer de lo que a mí me interesa de esta entrevista, que es básicamente la temática de la inmigración, pero si tú me das el permiso, hermano, yo publico Barra abierta. esta conversación porque a mí y ojalá que las personas que lo vean y llegue a los receptores necesarios, hermano, porque yo creo que un Papo Record de nuevo en la escena eh, va a ser de mucha importancia para el hip hop cubano y para mucha gente que no te vieron rapear porque no era su generación o porque no seguían. Creo que ahora hay un auge o creo que también a raíz de la migración donde la gente han comenzado a seguir. Hay muchos más programas que hablan de hip hop, de rap y creo que así hay muchos programas que no dicen no dicen nada, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Que las personas identifiquen porque tú formaste parte de eres parte de esa cultura urbana y un Papo Récord en la escena sería, wow, Gracias. muy duro, mi Cuando hermano. a la agencia le dijeron, tienen presupuesto para sacar un disco que vaya a competir en los Cuba Discos, que rap nunca ha estado compitiendo en Cuba Discos en el tiempo que yo empecé.
mm, Su primera opción fue decir, Papo. Y en el primer disco que le hicieron a Papo, el rap ganó un Cubadisco. así mismo es. Sí, sí, sí. Yo, los hechos hablan por sí solos. Lo que yo pueda decir no es más que arrogancia, lo que yo pienso, es mi parte de la historia, pero los hechos hablan por sí solos. Eh, Absolutamente. y nada de lo que yo estoy hablando contigo es ni privado, ni no. Si tú sientes que eso lo quieres compartir, lo que te gustaría, o mañana quizás tú dices, bueno, a mí me encantaría ver a esta persona haciendo un feature con aquella otra. Tú me lo dices muy normalmente, como un vecino aquí mismo de Suecia, Mm, y se está haciendo lo que canta un sí. gallo, hermano, sin problema. Sí, 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 sí. No, yo lo voy a compartir porque yo te digo, a mí yo soy bien, tengo algunos cuantos amigos aquí que hacen rap, que son, bueno, no son de tu generación, pero igual son muy buenos y creo que vibran muy bien, tienen en el sentido de la filosofía o la perspectiva que tienen de la vida y cómo se la piensan, creo que es muy similar a tus puntos de vista porque tenemos buena conexión. Y yo creo que sería muy, 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 muy interesante. Ellos estarían, yo creo que muy dispuestos a realizar una colaboración, te lo juro. Uno no, muchas, muchísimas más. Yo creo que después de esto, pues es posible que suceda. Tienes mi Así número, que, Papo, necesites, y yo ten, tengo la invitación que me hiciste a Estocolmo. oye, hermano, cuando tú quieras. Claro, bro, además viene el verano ahora y todo eso. Tú Lo mismo sabes que que tú nosotros dices, tenemos que Taiwán, aprovechar. hermano. Yo quiero ir porque quiero ir a Hampa Festivales. Quiero ir allá. Ah, mira, ya, Porque nunca he estado ahí. Sí, sí. Pero ya tú sabes, la invitación está hecha cuando tú quieras, mi hermano. Pero bueno, esto lo quiero hacer también público. Cuando yo quiero organizar algo que sí. está dentro eh, del plan, ¿no? El programa que yo tengo para lanzar el libro. Tú sabes que cuando tú te haces la cosa independiente, tú mismo eres tu promotor, tú esto, tú lo otro. Y quiero conectar, por eso es que te había hecho esa pregunta respecto a los otros artistas, eso. Y quiero poder conectar con varios de estos artistas que incluyen la vieja escuela y la nueva escuela, de forma que tal que se pueda hacer una De la presentación, escuela, que esté fuera de Cuba y tú quieras contactar, habla conmigo que yo tengo su contacto. pero bueno, que algo que no me sea a mí tampoco tan costoso, que sea que estén en nuestros alrededores, ¿sabes lo que te digo? Ya. Para poder, porque creo que sería bueno y de ahí se pueden hacer colaboraciones, porque yo creo que más allá de la cuestión personal y todo eso, creo que tiene que ver también con compartir, ¿no? El espacio, compartir parte de nuestra cultura. Me gustaría poder tener una conversación así con gente de la nueva escuela y de la vieja escuela, así, incito verlo, grabar esa oportunidad y que las personas puedan ver, porque eso forma parte de de la foja de nuestra nación, mi hermano, porque eso no va a estar público en ningún libro, porque en Cuba no te van a enseñar de hip hop ni lo que hicieron los raperos en Cuba digamos, por el desarrollo de la sociedad, nada de eso va a estar ahí escrito, entonces creo que eso es importante que quede grabado, esa memoria, para que no se pierdan, como hay muchos temas que se han perdido, que la gente no lo va a conocer, porque en esos tiempos no había ni Spotify, ni YouTube, ni nada de eso, y toda esa música voló, se fue. Todo eso se vendía en disco y se promocionaba. Exactamente. Y los mismos raperos eran los que promocionaban su misma música de aquí a allá, ¿no? Flyer en la calle y exactamente. ¿No? Así es, mi hermano. Así que estoy muy, muy agradecido. Me encantaría poder tener ese contacto con Pablo para ver si se puede de alguna manera hacer una colección de esa música, de toda esa música que a lo mejor él conserva y Pablo que no está en es las plataformas la digitales. biblioteca del rap cubano. El Eso hay tiempo, que, todo eso. Eso hay que hacerlo público, mi hermano. Mira, yo te digo, ahí nos pasa mucho que muchas veces tenemos la historia de manera oral y no se escribe o y no se publica y entonces eh,
la gente se pierde esa historia y no sabe de dónde salió. O sea, están los aldeanos y no sé cuántos, sí, pero para que había un Aldo hoy, tuvo que haber un Papo Record, tuvo que haber un Insurrecto, tuvo que haber un Alto Voltaje, tuvo que haber un Junior Clan. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, yo creo que es importante, así que ese contacto sería eh, Yo te muy, lo, muy, muy, muy. yo te lo doy. Hacer muchas gracias. Te espero acá en Estocolmo, mi hermano, para compartir de súper, súper, súper de todo, mi hermano. Te No, espero acá, te lo juro. Cuando tú vengas para acá, cuando tú estés aburrido el fin de semana, que tú estés, coño, no tengo nada que hacer, me buscas. Yo voy a Estocolmo mucho. Yo voy a Coño, brother, Estocolmo pero mucho. ahora yo te voy a mandar un mensaje con mi número y todo eso, para cuando tú vengas, brother, me llamas y Y nos estamos vemos y me hablando, quedas en la sin casa Dios. sin problema. El mío ya ¿Oíste? lo tienes. Sí, sí, ahora mismo te voy a mandar un mensaje, ahora mismo para que tú también guardes ya mi teléfono. Mi Ahora, de mi hermano, parte, muchas gracias. gracias, me voy a despedir y muy agradecido por la posibilidad de compartir mis experiencias con todo el que te está escuchando, contigo también, que tienes tan buena iniciativa con tantas cosas perdidas. Y yo te voy a ayudar en eso, en todo lo que está al alcance de mi mano. ¿Vale? Muchas gracias, papo, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Aquí estamos, Agradecido, mi manín. hermano. Bendiciones para ti y familia. Muchas gracias. Igual.